En la guerra, uno aprende a obedecer órdenes, a sobrevivir al miedo y a cargar con el peso de lo que no se dice. Pero hay heridas que no se ven, heridas que no aparecen en los informes ni en las medallas, heridas que se quedan dentro creciendo en silencio hasta que un día lo cambian todo. James Reese era un hombre entrenado para resistir, un soldado de élite, un miembro de los SEAL acostumbrado a la precisión, al peligro y a la disciplina extrema. Su vida estaba construida sobre una idea simple, el deber por encima de todo. Pero esa idea, como tantas otras, se rompe cuando el mundo deja de comportarse como debería, cuando una misión que parecía rutinaria se convierte en una emboscada brutal, cuando el caos cae sobre el equipo y de pronto el suelo bajo tus pies ya no sostiene nada. Desde ese momento la historia deja de ser solo la de un militar que regresa a casa y se convierte en algo más oscuro, más íntimo, más devastador, porque James no vuelve únicamente con el recuerdo de la batalla, sino con una sensación que lo persigue como una sombra. Algo no encaja, algo salió mal y en el fondo, muy en el fondo, empieza a sospechar que la tragedia no fue un accidente. La serie construye su fuerza justamente ahí, en esa duda que consume al protagonista. No le basta con sobrevivir, no puede conformarse con el silencio. Cuando alguien pierde a sus compañeros en circunstancias tan violentas, el dolor ya no es suficiente. Pero cuando además empieza a notar señales de manipulación, de encubrimiento, de traición, entonces el duelo se transforma en otra cosa, se convierte en una búsqueda, en una obsesión, en una caída sin red. Y esa caída es lo que hace que la lista terminal tenga un pulso tan particular, porque no estamos ante un héroe invencible, sino ante un hombre quebrado que intenta mantenerse de pie mientras todo a su alrededor se desmorona. Su rostro, su mirada, sus silencios transmiten el peso de alguien que ya no confía en nadie. Y en ese estado, cada conversación parece tener una segunda intención, cada gesto puede ocultar una amenaza, cada recuerdo se vuelve una pieza de un rompecabezas que nadie quiere resolver. A partir de ahí, la serie se mueve con la tensión de un thriller militar que no solo busca mostrar acción, sino también el costo emocional de la violencia. Hay disparos, persecuciones, enfrentamientos, sí, pero debajo de todo eso late algo más profundo. La idea de que el verdadero combate no termina cuando acaba la misión, a veces empieza después, cuando el soldado vuelve a casa y descubre que el enemigo no siempre lleva uniforme. Ese es uno de los elementos más efectivos de la historia, la mezcla entre lo físico y lo psicológico, entre la adrenalina del presente y los fantasmas del pasado. James no solo lucha contra quienes lo persiguen, lucha contra su memoria, contra el vacío que deja la pérdida, contra la rabia que la acumula cuando uno entiende que las instituciones en las que confiaba pueden estar podridas desde adentro. Y mientras más avanza, más claro queda que la verdad no va a aparecer sola, hay que arrancarla, hay que perseguirla, hay que ensuciarse las manos para llegar a ella. La serie convierte esa búsqueda en un descenso a la oscuridad, donde cada paso acerca al protagonista no solo a la justicia, sino también a su propia destrucción. Porque cuando un hombre pierde todo, incluso el miedo cambia de forma. Ya no teme morir, teme no hacer nada, teme olvidar, teme rendirse ante una mentira fabricada por otros, teme que la muerte de sus compañeros quede reducida a un expediente. Y en ese punto, la venganza deja de ser una explosión impulsiva para convertirse en una especie de misión moral, aunque esa moralidad esté manchada por el dolor. La lista terminal trabaja muy bien esa ambigüedad, no busca idealizar a su protagonista ni convertirlo en una figura limpia, al contrario, lo muestra como alguien cada vez más consumido por la rabia, empujado por una verdad que lo hiere más de lo que le libera. Y eso le da una densidad interesante, porque la serie no presenta la violencia como un espectáculo vacío, sino como un resultado inevitable de una herida profunda. En ese camino aparecen personajes que cumplen funciones distintas, algunos como apoyo, otros como obstáculos, otros como simples ecos de un sistema más grande que se protege a sí mismo. Nadie parece completamente seguro, nadie está del todo fuera de sospecha, y esa sensación de paranoia le da a la historia un aire de desconfianza permanente, como si el peligro pudiera surgir en cualquier esquina, incluso detrás de una conversación tranquila o de una puerta cerrada. La dirección visual acompaña muy bien ese tono, hay una frialdad en la imagen, es una sensación de contención tensa, como si todo estuviera a punto de estallar. La fotografía refuerza la idea de un mundo duro, seco, sin espacio para ingenuidad, y esa estética funciona especialmente bien en una historia donde el protagonista ya no ve el entorno como un lugar seguro, sino como un territorio minado emocionalmente y moralmente. También hay algo interesante en la manera en que la serie entiende el trauma. No lo usa solo como un recurso dramático, sino como una fuerza que modifica cada decisión. James no actúa desde la calma, sino desde un estado alterado por la pérdida, y eso vuelve sus acciones más comprensibles, aunque no siempre más justas. Esa es una de las tensiones más potentes del relato. Entender a alguien no significa absolverlo, y sufrir no convierte automáticamente a nadie en alguien bueno. En ese sentido, la serie recuerda que la venganza puede parecer una forma de orden cuando todo lo demás ha colapsado, pero también puede ser una trampa, una forma de seguir conectado al dolor cuando ya no queda otra cosa. Y cuanto más se acerca Reese a la verdad, más evidente se vuelve que la frontera entre justicia y destrucción es muy delgada.
Lo más atractivo de la historia no es solo su trama de conspiración, sino la sensación de pérdida que la atraviesa de principio a fin. La pérdida de compañeros, de confianza, de identidad, de futuro. James ya no es el mismo hombre desde la emboscada, y eso se nota en todo, en su manera de mirar, de moverse, de hablar, de cargar el silencio. La serie hace que el espectador sienta que cada acción tiene un costo y que ese costo no siempre se paga con sangre, a veces se paga con alma. Por eso, más que una simple serie de acción, La Lista Terminal funciona como un relato sobre la fractura, sobre lo que ocurre cuando el sistema que debía proteger termina convirtiéndose en amenaza, sobre la imposibilidad de volver a la normalidad después de conocer una verdad incómoda, sobre el precio de mirar demasiado de cerca aquello que otros prefieren mantener enterrado. Y en medio de todo eso, la figura de James Reese se vuelve trágica, no porque sea débil, sino porque está atrapado entre dos fuerzas igual de poderosas: el deber que alguna vez lo definió y el dolor que ahora lo arrastra. No puede regresar al hombre que era antes, pero tampoco puede detenerse. Está condenado a avanzar, aunque cada respuesta lo acerque más a una nueva ruina. Esa es la razón por la que la serie deja huella, no solo por la acción o por el suspenso, sino por la tristeza que late debajo de cada escena, una tristeza contenida, firme, casi militar, pero presente todo el tiempo, como si incluso en los momentos de mayor tensión la historia recordara que todo comenzó con una pérdida irreparable. La serie no está basada en hechos reales específicos, pero sí toma mucha inspiración auténtica del mundo militar y de experiencias reales de su autor, Jack Carr, ex Navy SEAL. La trama y los personajes son ficticios, aunque el tono, el lenguaje operativo y varios detalles militares buscan sentirse muy verosímiles. Jack Carr sirvió durante unos 20 años en Fuerzas Especiales Navales y llegó a comandar unidades de operaciones especiales, así que escribe desde experiencia directa. Él mismo ha dicho que lo que aporta a la historia son sensaciones reales de combate y emboscadas, pero dentro de una narración completamente ficticia. La conspiración central, la droga experimental, el encubrimiento dentro del gobierno y la venganza de James Reese son elementos dramáticos inventados para la novela y la serie. La premisa está concebida como un thriller político de venganza, no como una recreación de un caso concreto. Por supuesto, la serie se siente mucho más real por la jerga militar, las tácticas de combate, la dinámica entre operaciones y el cuidado por el detalle técnico. Además, la producción trabajó con personal militar y veteranos para reforzar esa sensación de autenticidad. Chris Pratt entrega una de sus interpretaciones más contenidas, se aleja de su carisma habitual para construir un personaje silencioso, pesado, cargado del dolor. Su transformación física y emocional es clave para que la historia funcione. La Lista Terminal no es solo una historia de venganza, es un retrato de lo que ocurre cuando la verdad se convierte en un arma, cuando la memoria falla y cuando el sistema decide que eres prescindible. La lista no es solo un conjunto de nombres, es un intento desesperado por recuperar el control de un mundo donde has sido manipulado, y cuando ya no puedes confiar ni en tu mente, la única guerra que queda es contigo mismo. Cuenta la historia de un hombre que intenta encontrar sentido en medio del derrumbe, de alguien que se niega a aceptar una verdad incompleta, de un soldado que vuelve de la guerra solo para descubrir que la guerra nunca lo dejó ir. Y quizá por eso su recorrido resulta tan poderoso, porque en el fondo no habla únicamente de armas, de persecuciones o de secretos. Habla de la necesidad humana de entender qué pasó cuando todo se rompe. Habla del impulso de seguir adelante aunque el camino esté hecho de escombros, y habla sobre todo de esa zona oscura donde el dolor, la lealtad y la rabia terminan pareciéndose demasiado.